Hola dimatianos, empieza el vlog número 4. 4, ¿no? Sí. Llegué un martes, miércoles, jueves, viernes, estamos a viernes, sí. Vlog número 4, estamos ya en los museos vaticanos, pero nuestra entrada todavía no es, tienes que estar un tiempo X antes en la cola. Y luego hay un montón de cola de gente que no trae con entrada, que yo sinceramente no lo entiendo, pero bueno. Entonces, nada, llevo el vestido este de flores largo, que va con manga corta, para no tener que ponerme el pañuelo, aunque lo llevo siempre en la mochila. Estamos trayendo siempre esta mochila con 2 botellas de agua, con un termo de agua y una botella de agua como en una neverita de estas en forma de botella para que aguante un poco el agua. Y las baterías, las powerbank. Entonces, pues nada, estamos aquí haciendo tiempo porque todavía no nos dejan ponernos en la cola, aunque viendo la cola que hay, no sé si merece la pena ponerse en la cola temprana, pero bueno. Y nada, hoy va a ser el día exclusivo al Vaticano porque queremos ver todos los museos, no queremos tampoco estar con prisa. Queremos subir a la cúpula, que ahí pone en internet que alrededor de 1 hora y media se te va entre que subes, estás y bajas. Y queremos ver también lo de donde están enterrados los papas. Y bueno, por supuesto ver San Pedro y la plaza. Entonces dijimos hoy exclusivamente con esto y ya luego se iba viendo si nos da tiempo a hacer más cosas, o qué cosas, o dónde, o cuándo. Así que pues nada, iréis viendo... Hola dimatianos, bueno, sí, estoy ya en casa, no os he podido hacer el resumen a posteriori de la visita al Vaticano. Ya sabéis que os lo dije que estábamos en la calle esperando, pero fue imposible y luego el último día del viaje pues tampoco ha sido posible. O sea, yo ya estoy de vuelta, acabo de llegar a mi casa. Entonces nos quedamos en que el viernes yo que os estaba hablando estaba en las puertas de los museos vaticanos. Entonces, la verdad es que hubo bastante lío ahí. Es cierto que estuvimos un poco que colapsamos porque había muchísima gente, como que no se aclaraban ellos mismos para hacer las filas, porque decían, los de las 11 aquí, pero el caso es que tú preguntabas, yo tenía 11:30 y decían, no, pero aquí. O sea, no sé, fue un poco un caos en la entrada. Entramos al final 10 minutos más tarde, a las 12 menos 20. Y luego tú ya ahí entrabas a tu aire y tú veías todo. Había algunas zonas que estaban como yéndose hacia un lado, digamos. O sea, tú tenías el camino, digamos, así como recto, ¿no? Marcado con flechas y con cosas valladas y tal. Pero había un par de exposiciones o de salas que eran como desviándote del camino, las veías y luego volvías y regresabas al camino. Entonces, pues fue lo que hicimos. De hecho, una de no sé si era el Museo Etrusco o qué museo era. El caso es que esa no había ni Peter, había 4 gatos porque debe ser que la gente, entre que no estaba muy accesible y encima tenías que desviarte del camino, la gente diría, mira, estoy hasta el potorro, esto no lo veo. Entonces, nada, luego ya iba siguiendo el camino, vais a estar viendo imágenes de lo que se veía. A ver, he grabado muchísimo más. No sé si ahora pondré algo más o cómo lo haré, porque, claro, eran muchísimas salas, o sea, era una barbaridad. Entonces, no lo sé. Nosotros estuvimos dentro aproximadamente 2 horas, por ahí, 2 horas y un poco. Lo vimos con tranquilidad. Y además es que había mucha gente, o sea, tampoco te permitías el lujo de poder estar yendo deprisa porque es que había gente delante tuya. Bueno, tenías muchas salas, muchas exposiciones. A mí una de las que más me gusta es la parte de la parte de Egipto, la exposición egipcia. A mí me gusta, o sea, es que me gusta mucho. Es verdad que esa zona es como la más pequeña y entonces, bueno, creo que lo vais a ver en alguno de los clips. Aunque intenté grabar cuando no se veía mucha gente, es que era imposible, es que había muchísima gente. Encima ese espacio era el primero, casi que cuando entrabas lo veías, y era agobiante. O sea, hacía mucho calor, había mucha gente y de primeras fue como, o sea, vamos a pasarlo deprisa porque me estoy agobiando. Cosa que me dio mucha rabia porque es una de mis partes favoritas. Luego hay una parte
que tienes emperadores romanos y bueno, y mucho arte así, lo vais a ver, era como un ala enorme, que lo he dicho, ese estaba también como hacia un lado, lo que pasa es que ese estaba como más evidente, bajabas unas escaleras y lo veías. Y ahí la verdad es que las veces que he estado, que esta es la tercera vez que estoy, lo que me gustó mucho es que lo tenían súper bien conservado. Lo tienen todo como súper bien conservado. O sea, hay esculturas que están un poco rotas, pero que en general las que tienen, hay muchas que están súper bien. O sea, es impresionante que después de tantísimos años eso esté así. Entonces para mí es una esas dos zonas son como de las más bonitas que tienen. Luego lo que he dicho, había no sé en qué punto una exposición, esa grabé muy poco porque es que era la etrusca esta o de no sé dónde eran vasijas, sobre todo vasijas y cacharros así como de cocina. Era muy sosainas, también entiendo porque la gente no va allí, aparte porque está un poco apartada porque no es la gran cosa, pero ya que estás y has pagado, lo suyo es que lo veas. O sea, básicamente porque has pagado. Bueno, y también porque apretaba el calor ese día, cosa mala, y entonces cuanto más rato estuviéramos en el interior, menos calor nos chupábamos fuera. Cosa que también tal. ¿Qué más? Luego ibas pasando por otro tipo de salas y de exposiciones y tal. De hecho, había un momento que tú sales como hacia afuera, o sea, han hecho como un pasillo, como si fuera como de andamio o algo así. Entonces tú ves la calle, ves una zona que es como de parking para la gente que trabaja allí. Pero vas por la calle y luego vuelves por otra puerta y ya sigues la exposición. Luego había la verdad que un montón de salas súper bonitas, muchas hechas por Rafael, bueno, creo que era Rafael, y algunos techos, o sea, a ver, no son como la Capilla Sixtina, pero que eran muy bonitos. Algunas estancias eran muy chulas, que seguro que las habéis estado viendo durante mi charla. En lo que voy hablando seguro que las estáis viendo porque las voy a intentar poner. Había algunas, lo que digo, muy bonitas, muy llamativas. Ahí ya la gente se dispersaba un poco más, porque en la zona que os digo, de las esculturas estas de emperadores y romanos y todo este rollo y demás, y no sé si era una exposición también griega o algo así, en esa zona se entretenía mucho la gente y entonces ya avanzando había tramos en los que no se juntaba tanta gente. Afortunadamente, porque, ojo, cuánta cantidad de gente, o sea, es que eso era más gente que en la guerra. Total, que tú ibas pasando ya por esas salas y claro, cada 2x3 te ponía carteles en plan de te queda tal exposición y Capilla Sixtina, porque la Capilla Sixtina es lo último, o sea, tú no puedes entrar y ver la Capilla Sixtina. Te tienes que comer o sea, es que te lo tienes que comer, es que es un camino único. Lo más que puedes evitar son esas que te digo que están aparte, que es las únicas que puedes evitar, que si no quieres verlas no las tienes por qué ver, porque no te pillan de camino. Te pillan como hacia unos lados. Pero las demás te las comes sí o sí. O sea, como mucho puedes pasar de largo y no mirar, pero no eso. Además había una también luego que era como con tapices. Esa no hice vídeos porque creo que no hice vídeos porque a mí esa es la que menos me gusta. Y luego había una que tenía muchos mapas dibujados muy chulos y la verdad es que los techos molaban un montón en esa sala. En esa creo que sí que grabé algo. Y luego ya, una vez que pasas todas esas estancias que están hechas por Rafael, bueno, llegas a una zona de exposición de arte contemporánea, de este arte moderno. A mí es que a mí el arte moderno, ese que son rayajos que parecen trabajos de plástica hechos por los típicos trabajos que te mandaban con 10 años en plástica o 12, de cosas raras, el típico bodegón con frutas y una jarra de agua, yo lo siento, o sea, a mí ponme cuadros, pues eso, del Bosco, ponme cuadros de Velázquez, ponme cuadros de Goya, ponme cuadros, no sé. Pero a mí ese arte moderno que son 4 cosas mal hechas, que te las puede hacer un niño de 10 años, es que ese arte no le entiendo, o sea, no le pillo el punto. Uno eran como en la pared puestas, es que ni lo grabé, o sea, es que pasé olímpicamente porque me parecía una rayada. Eran como si fueran tiras de metal, así puestas varias tiras, unas dobladas y otras rectas, así en un trozo de pared. ¿Me quieres explicar qué arte tiene eso? O sea, porque tú interpretes que eso es el significado de la soledad, bueno, tú puedes significar lo que tú quieras. Son 4 palos metálicos puestos en un trozo de pared. O sea, no sé qué mérito tiene eso. La creatividad que tú le eches para decir que esto significa eso, vale, te puedo entender que eso es arte.
Pero el hecho en sí es como el que pone el bote de sopa o la monda de plátano. ¿Pero qué arte es ese? Pues este arte yo no lo entiendo tampoco. Unos que eran también como rayajos. Como, no sé, a mí es que ese arte no me gustó nada. Entonces yo esa parte era como, por favor, vamos a pasarla rápido porque esto es infumable. Yo, o sea, lo lamento por la gente que le guste ese arte, pero yo es que es un arte que no entiendo. ¿Cómo puede valer millones y ser arte? Y que se compare el mismo arte, un cuadro de Velázquez, por ejemplo, o de Goya, o me da igual, o sea, con una cosa, lo que digo, que son unos palos metálicos puestos así, estirados. ¿Pero qué es eso? En fin, me voy a callar porque a mí es que ese tema me crispa. Total, que luego ya después de pasar todo eso y demás, creo que sí que pasabas algunas estancias más de Rafael, o quizá eran después, primero el arte contemporáneo y luego el de Rafael. Ahora mismo lo tengo mezclado, no me acuerdo. Y luego ya por fin pasabas a la Capilla Sixtina, ¿vale? A ver, esta vez tuvimos suerte porque dentro de la Capilla Sixtina como que la gente iba pasando como más escalonada y no sentías esa sensación de agobio que yo tuve la primera vez, que parecíamos sardinas en lata, porque estábamos pegados, es que no podías ni caminar. Esta vez había muchos espacios libres, incluso nos pudimos sentar tiene unos laterales como con un asiento y te puedes sentar a observar la pintura de la Capilla Sixtina. Entonces la verdad es que tuvimos suerte. Allí no te dejan grabar. Yo hice 2 fotos de Strangis, sin flash evidentemente, pero no te dejan grabar, eso está prohibido. Yo las fotos las hice de Strangis, y bueno, igual que las otras 2 veces que he ido, y es impresionante. O sea, a mí es que me parece impresionante, de verdad. Sí que tenías otro par de estancias más después de la Capilla Sixtina, o sea, no se acababa ahí y ya salías. Y sí que es verdad que había un punto que yo recordaba de la primera vez que vine, y no sé si fui la segunda vez, que tenías un atajo para ir directamente a la parte de la Basílica de San Pedro. Pero chico, fui incapaz de acordarme por dónde, y aunque yo pregunté, me mandaban todos hacia la salida. Y al final tenías que salir de los museos vaticanos, bordear el muro y entrar otra vez pasando el dichoso escáner para que te dejaran pasar a la Basílica. Cosa que era lo que yo quería evitar. Pero entonces pensé, claro, ya nos dieron, pues la 1 y pico. Entramos a las 12 menos algo, a las 12 menos 20. Sí, a la 1 y media pasadas creo que nos dieron. Entonces fue como, mira, ya que nos va a tocar pasar el escáner, vamos a comer, porque claro, teníamos que ver la Basílica, ver lo de las grutas, que es donde están enterrados los papas, y queríamos subir a la cúpula, y digo, mira, te dicen que en la Basílica se te va una media hora. En las grutas no me acordaba del tiempo. Y en la cúpula te dicen que en torno a 1 hora y media entre que subes y bajas. Y dije, se nos van a dar las 5 de la tarde y vamos a estar sin comer. Y aquí la gente come muy temprano. Total, que aprovechamos y fuimos a comer. Y digo, mira, descansamos un poco, comemos, estamos sentados, recuperamos fuerzas y ya luego vemos lo que nos falta. Entonces, efectivamente hicimos eso. Nos fuimos a comer a un sitio ahí cercano. Porque estuvimos mirando uno, pero de esto que te da poca confianza y dices, puf, esta comida no va a estar buena. Así que al final fuimos a otro, que aunque era un poco más caro, pero bueno, nos daba un poco más de confianza. Y luego ya nos metimos eso, a pasar el escáner, que la verdad es que no tardamos mucho, tampoco había mucha gente. O sea, lo de que esperas horas y horas de cola, pues a lo mejor a otras horas, pero como era justo la hora de después de comer y gente todavía comiendo, tuvimos suerte que no había mucha gente. Eso sí, tenían todo vallado porque iba a haber al día siguiente un evento de no sé qué, ahí en la Plaza de San Pedro. Entonces tenían un montón de vallas, con lo cual se veía un poco más fea la plaza, pero bueno, que se podía ver. Y ya entramos a la Basílica. Como es año de jubileo, efectivamente, pues pudimos entrar por la puerta. Bueno, tú entrabas por la puerta normal, preguntas, te decían, si quieres ir por la puerta santa, tienes que seguir este caminito, sales de nuevo, porque tiene varias puertas, la Basílica de San Pedro. Entonces salías por una puerta de la derecha y directamente te guiaba para que entrases por la puerta santa. Que esto sí que lo vais a ver porque me grabé a posta para pasar la puerta santa. Y luego ya estuvimos viendo la Basílica. Y es, claro, que es preciosa, o sea, preciosa, preciosa, preciosa. A mí siempre me ha gustado mucho. Tenían baño, pero el baño era también 2 euros a pagar. Digo, chicos, que todo esto es pagar. Y luego ya quisimos buscar lo de las grutas para ver a lo de los papas y subir a la cúpula. Total, que fuimos a lo de las grutas primero.
Es verdad que eso estaba un poco lioso porque te decían por el mismo camino, ya, pero es que, no, o sea, sí pero no, es decir, tú vas por el camino donde la gruta, sí que es verdad que se te desvía y te puedes ir a la cúpula, pero la cosa es que después tienes que volver a pasar por el mismo camino para coger el otro, porque es verdad que el camino es único, entonces izquierda te ibas a cúpula, recto te ibas a las grutas. Y una vez que hacías las grutas, te salías por dentro de la basílica y tenías que volver a salir para volver a coger el camino para el mismo sitio, pero te desviabas a la izquierda para la cúpula. Entonces, bueno, de ahí sí que grabé también algo de las grutas, donde están los papas. Y nada, y bueno, es peculiar también. Y como es gratis, yo aconsejo verlo. Está curioso el sitio, está fresquito, que si hace calor, pues viene muy bien. Así que mi consejo es que lo veáis. O sea, quiero decir, todo lo que sea gratis, además, aprovechar, porque si está gratis, se puede ver. Y luego ya efectivamente fuimos a la cúpula. Cuando yo fui la primera vez, porque de la segunda no me acuerdo, la primera vez costaba entrar subiendo las escaleras, las 553 o 558 creo que son, 5 euros. Y si cogías las primeras 200 con ascensor eran 7. De la segunda vez, no sé si era parecido el precio, creo recordar que sí, pero como no entré, esa vez no me acuerdo. Y esta vez ya han subido, y me parece una burrada lo que han subido, por las escaleras completas 10 euros, y luego es ascensor y escaleras 15 euros. Había así de gente cogiendo lo del ascensor. Yo lo siento, o sea, yo si me cojo por 15 euros el ascensor es porque me ahorras todas las escaleras. Para que me toque igualmente subir por las escaleras, ya voy cogiendo ritmo y ya voy subiendo yo a mi aire. Pues subir, hombre, pues empiezas muy bien, luego ya hay un tramo que te cuesta y luego cuando vas estando ya en la cúpula más arriba, claro, te vas teniendo que inclinar porque está inclinado, por la forma de la cúpula básicamente. Paras en un punto en el que ves la parte de la basílica y ves todos los techos y tal y está chulísimo, porque ves el techo ese de la cúpula por dentro y mola un montón, tiene rejas, eso sí, para que la gente pues en fin, no haga algo que no debe. Y luego ya continúas y ya subes el último tramo para subir a la cúpula y estar en la parte de fuera. La típica foto que sale la plaza de San Pedro desde arriba, pues está hecha desde ahí, desde la cúpula por arriba. El último tramo cuesta mucho. De hecho, si eres una persona muy alta o muy ancha de hombros o además estás con unos cuantos kilos de más, lo vais a tener muy difícil para entrar. Porque yo no soy una persona muy grande, no soy una persona muy ancha y en algunos puntos o te pones un poco así, como encogido y también de lado, o es imposible que entres. Entonces, una persona muy alta, o sea, de 1,90 m y pico, es que tienes que ir agachado. Y yo dudo, en la zona que está así inclinada, si realmente podría entrar una persona así. O sea, eso, por desgracia, no está hecho para todos los públicos. Yo lo digo. Más que nada para que no os llevéis el chasco de pagar los 10 euros o los 15. Porque el tramo difícil es el que hacéis andando sí o sí, aunque cogéis ascensor. Y para que luego no tengáis problema o que a lo mejor os pongan pegas. Allí la vista es muy bonita. De hecho, corría un poquito el aire por algunas zonas. Hacía mucho calor porque era muy tarde. O sea, nosotros en el viaje hemos tenido mucha suerte de que los primeros 2 días y medio nos hizo bastante bueno, respetó bastante el tiempo. Pero este día del Vaticano fue horroroso el calor que hacía. En ese sentido ya lo teníamos y lo queríamos hacer. Y la verdad es que arriba luego había, entre el tramo del ascensor y el último tramo, estás como en una terraza que da justo en la parte de la cúpula y donde está el símbolo de las 2 llaves y unas esculturas, y entonces justo estás a esa altura, pero está casi todo vallado, entonces pues no te puedes acercar a gran cosa. Que eso también lo habéis estado viendo mientras que estoy hablando o lo vais a ver y demás, y la verdad es que está también muy bonito. O sea, es que es muy bonito, es algo muy muy bonito que tiene, no sé, tiene algo especial. Y luego ya pues tocaba bajar. Claro, la bajada en algunos tramos es mucho mejor porque es como que te dejas llevar, pero claro, son 500 y pico escalones, muchos de ellos en forma de caracol, y entonces llega un momento en el que yo, por ejemplo, las escaleras de caracol a mí llega un momento que me marean. Entonces... bueno, dato importante, no lo he dicho, pero creo que lo sabe todo el mundo. Tenéis que ir en manga corta y rodillas tapadas. Hay gente que empieza, pero yo fui un año tal, no sé qué. Ya, pero mi consejo es que vayáis así, porque si no podéis... O sea, hay gente que a lo mejor es más flexible, pero como os toque el tocapelotas, no entráis. Porque yo lo he visto, o sea, delante de mí ha estado gente que les han dicho, o te pones algo... Lo que es que en las piernas que te pones, que no te compras otro fular y te lo pongas encima de la pantalón que lleves o la falda que lleves, no puedes hacer otra cosa. Es que el pantalón es lo largo, o la falda es lo larga que es. Entonces, o te pones otro fular también en la parte de abajo, que hay un montón de señores vendiendo fulares cerca de esas zonas precisamente por este tema, o no entras. Yo que fui con estos vestidos largos, que a mí me llegan por debajo de la espinilla y tienen manga corta. Ya con esta manga ya entras, pero es que incluso los hombres, ¿vale? ¿Que puedes encontrar otras iglesias las que no son tan tiquismiquis? Sí, porque de hecho en el Panteón se supone que tienes también que taparte
y luego mucha gente que no iba tapada. Pero en el Vaticano son bastante tiquismiquis. Entonces creo que es absurdo intentar tentar a la suerte para que a lo mejor no te dejen pasar. Es mi consejo y mi opinión. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Buscamos... por cierto, hay una fuente en medio de la plaza. Hay un par de fuentes. Está el obelisco y luego hay también como un par de eso. Y son fuentes, podéis llenar el agua. Y la verdad es que sale bastante fresquita. Eso es lo bueno de Roma, ¿vale? Que hay muchísimas fuentes por todos los sitios. Además, este año por el jubileo habían puesto unas máquinas que tenían agua fría y agua con gas, pero fría de máquina, porque era como una nevera. Entonces, incluso aunque no estén, fuentes hay muchas y tenéis que aprovecharlos. O sea, mi consejo, que compréis un par de botellas de agua. Nosotros llevamos un termo, que eso también es otra buena idea, te mantiene más tiempo fría el agua. Nosotros llevamos un termo vacío, porque en el aeropuerto no puedes llevarlo con agua. Y allí en las fuentes compramos 2 botellas de agua de primeras para llevarlas frías ya de una, la botella de plástico y el termo llevábamos, ¿no? Y luego ya íbamos llenando el termo y la botella de plástico, que la llevaba yo en una funda de estas también tipo térmica, que aguantaba un poco el frío, para aguantar durante el día. Pues lo que hicimos fue llenar la botella porque acabamos muertecitos. Estuvimos un ratito a la sombra y la decisión que tomamos fue que, como desde el Castel San Angelo tienes una estación menos de metro, porque es verdad que si estás alojado cerca de la zona del Coliseo, Fontana di Trevi, o sea, la zona más turística de Roma, Castel San Angelo y Vaticano te pillan a tomar por el saco. Tienes que coger metro porque es 1 hora y pico andando, ¿vale? O sea, que te la puedes hacer, sí, pero es que entonces vas a acabar muerto. Entonces, Castel San Angelo era una estación menos y así pues veíamos un poco por fuera y demás, porque la visita la teníamos al día siguiente. Entonces nos fuimos caminando a Castel San Angelo y ya luego nos fuimos caminando a la parte del metro. Yo ahí la verdad es que iba bastante mala porque hacía mucho calor, llevábamos ya mucha paliza de días porque hemos ido de un martes a un sábado y estamos hablando que esto ya era un viernes. Y además haciendo muchísimo más calor, entonces llegó un momento en el que yo la verdad es que me encontraba bastante mal, tuvimos que parar a tomar un helado y que nos diera un poco el aire. Y me costó mucho volver al hotel, o sea, se me hizo muy cuesta arriba. Entonces decidimos tumbarnos un rato en el hotel y salir solo ya para la hora de la cena. Así que eso fue lo que hicimos después del Vaticano, o sea, prácticamente nada. Nos quedamos dando un paseo, estuvimos luego por la zona del Coliseo, que por la noche se ve muy bonito, pero de hacer ya no hicimos nada porque estábamos cansadísimos. Y además queríamos eso, en el rato que estuvimos en el hotel, estuvimos medio haciendo la maleta para que al día siguiente no tuviéramos que hacerla por la mañana y demás. Entonces este es el vlog del día 4 del viaje, que terminó aquí, porque fue prácticamente todo el día Vaticano. Así que nada, espero que os haya gustado este vlog cuarto vlog de mi viaje a Roma. Aquí lo dicho, que el tiempo ya apretaba, entonces lo del agua sí o sí lo tenéis que llevar, daros mucha protección solar, porque el sol en Roma aprieta, bueno, aprieta igual que en España, ¿vale? O sea, en eso no hay duda, aprieta igual que en Madrid o Valencia o tal. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Hola dimatianos, bienvenidos al vlog número 5 de este viaje a Roma. Y diréis, perdona, ¿estás en tu sofá? Sí, porque era inviable ponerme a grabar, o sea, a ver, podía haber hecho alguna cosa, pero es que no cuadraba. Este quinto vlog, este último día, era el día que nos teníamos que volver a Madrid, pero por la mañana teníamos las entradas para el Castel San Angelo. Entonces, claro, teníamos que levantarnos, perdón, que se mueve la cámara, teníamos que levantarnos más o menos temprano para terminar de montar ya la maleta, dejarla lista. Queríamos dejar ya el hotel, pero preguntamos si podíamos guardar las mochilas ellos allí para no llevarlas a Castel San Angelo, porque había como guardarropa, pero te lo cobraban. Y digo, mira, si nos lo dejan guardar aquí, lo guardamos aquí, como la tenemos temprano la visita, volvemos y luego ya la cogemos. Pues efectivamente hicimos eso, nos fuimos, la teníamos a las 10:30, pero nos fuimos temprano, la verdad, porque hacía mucho calor, tenía previsión de hacer muchísimo más calor, y dijimos, vamos a ir temprano, igual podemos entrar antes. En el Vaticano y el Coliseo tenías tu hora y como mucho entrabas más tarde, pero más temprano no. Pero es que llegamos a Castel San Angelo, que debían ser las 10 menos 20, ¿vale? Tienes que coger el metro y todo, porque lo mismo, está igual de lejos que Vaticano. Entonces nada, llegamos y dijimos, vamos a probar suerte porque es que no hay nadie en la puerta. Yo enseñé la entrada, me dijeron, sí, me la escanearon, dije, pasa, dije, pues maravilloso. Total, que nos pusimos a verlo. A mí yo las dos, o sea, la primera vez no entré a verlo, no sé si porque no sabía que había entradas, porque no me dio tiempo, o sea, el dato ya no me acuerdo, porque os estoy hablando que yo a ese viaje de Roma la primera vez debí ir en el 2009 o así, o 2010, entonces hace muchos años y ya no me acuerdo. En el segundo sí sé que subí, porque sí que tengo alguna foto
y tengo el recuerdo de que subí. Y a mí la verdad es que me pareció un castillo muy original. De primera se inauguró o se hizo como un mausoleo y luego ya lo transformaron en castillo. Entonces me pareció muy original. Estaba con muy poca gente, o sea, había muy poquita gente. Y de hecho es que luego lo que nos dimos cuenta es que efectivamente según la gente iba llegando, ibas entrando, aunque no tuvieras de tu hora. Asumo que si hubiera unas colas tremendas sí que tendrías que pasar a tu hora, pero no eso. Yo no sé si es que la gente no le llama la atención, no sabe que se puede entrar o cuál es el problema. Voy a poner así mejor. Pero a mí la verdad es que me parece, o sea, si vais a ir a Roma, a mí me parece una visita muy bonita. Este año, por ser el año del jubileo, estaba abierto el Paseto, que era lo que conectaba el Castel San Angelo con el Vaticano, que era el pasadizo que usaba, ¿no? El camino secreto que usaba el Papa para ir de un lado al otro. Pero el problema era que solo quedaban visitas guiadas, es decir, no podías cogerlo suelto. Era con visita guiada obligada y solo quedaban en inglés y en italiano. Y además es que era un precio muy alto, entonces yo lo siento, si hubiera sido en castellano lo pago. Pero en otro idioma en el que solo voy a pillar algunas cosas y siendo el doble de lo que me iba a costar la entrada normal, pues lo sentí mucho, pero dije no, porque para no enterarme en condiciones y pagar semejante dinero, porque si hubieran sido 5 o 10 euros, pues te digo, bueno, pues te vas a enterar a medias, pero lo ves y bueno, tampoco te gastas mucho dinero, pero el doble me pareció una exageración. Entonces pues solo fue el castillo. Tardamos una hora y poco en verlo, o sea, no se tarda mucho. Y además lo bueno es que tiene eso, el camino este marcado. Entonces tú vas y no te pierdes nada, porque todo va indicado. Tienes algunos que son como, sala 13 es la sala de tal, sala 14 tal. Entonces si hay algún punto en el que desde la misma sala accedes a otras, sigues los números y las ves todas, y así no te pierdes ninguna. Entonces la verdad es que muy bien. Tenía cosas muy chulas. Y de hecho tenía una exposición, que no sé de qué era, que la habían puesto expresamente ahora desde no sé qué fecha, desde el 6 de agosto, no, desde el 6 de julio al 31 de agosto o algo así. Entonces esa exposición no está siempre. Mi consejo, que lo cojáis, o sea, yo creo que el Castel San Angelo hay que verlo por dentro, me parece muy bonito. Lo del Paseto solo se puede cada 25 años en año jubileo, es decir, que estamos en 2025, así que hasta el 2050 no se va a poder volver a pasar por el Paseto. Ojalá para el 2050 pueda ir, pero no lo sé si va a ser el caso. Me ha dado mucha pena, pero es lo que había. Y nada, claro, salimos más temprano, porque entramos más temprano, obviamente. Así que estuvimos un rato a la sombra, haciendo tiempo. Había otra máquina de esas de agua, gracias al cielo. Y estuvimos bebiendo y demás. Luego ya pusimos rumbo al hotel de vuelta, porque tampoco queríamos dejar mucho rato las mochilas allí, porque digo, mira, aunque las están guardando, pues tampoco plan de aprovecharse y demás. Entonces volvimos otra vez, fuimos al hotel y lo dijimos, oye, que venimos a por las mochilas. Las cogimos y ya nos fuimos a una especie de galería comercial que había muy cerca de la Plaza de la República, porque quise ir a la iglesia de Santa María de la Victoria, que era donde estaba el éxtasis de Santa Teresa, que el día anterior lo habíamos pillado cerrado. Yo creía que lo íbamos a pillar abierto y justo por 10 minutos lo habíamos pillado cerrado. Digo, vaya por Dios, yo creía que en internet ponía otra hora, pero bueno. El caso que ya nos fuimos a tomar algo a la galería esa que os digo, tomar un refresco, y fuimos luego a buscar un sitio para comer. Tampoco queríamos alejarnos mucho porque estábamos hasta el moño ya de caminar, estábamos muy cansados y además hacía mucho calor. Entonces lo que hicimos fue comer pronto y a eso de las 3, a las 3:20 cogimos un tren de Termini que iba a Fiumicino, de estos el Leonardo Express. Está bastante mal indicado en Termini porque llega un momento en el que hay un pasillo, o sea, hay un cartel que te dice que si sigues recto vas a la parte de los trenes y te sale el simbolito del avión en plan de que con esos trenes vas al aeropuerto, pero es que luego también hay otro cartel que te dice que a la derecha también vas, entonces era como, o sea, no sé, está un poco mal indicado. Total, que ya luego hay que subir a una planta de arriba, que no es la zona del metro, ¿vale? La zona de la estación, digamos, central de Termini, que tiene un montón de tiendas, parece un centro comercial, y ya subías a la primera planta y ahí sí que podías comprar el billete y luego te montabas en el tren. Ojo, cuidado, porque tienen vallas de estas picas como el nuestro para que se te abra el cristalito y pasar, pero eso no significa que estés validando el billete. Simplemente es que tienes un billete y te dejan pasar a la zona de los andenes. Tienes luego una máquina en la que tienes que meter el billete para que te lo valide, porque si no... Cuando pasa el revisor, ¿qué pasa? Porque además el Leonardo Express no tiene paradas, entonces sí o sí no te escapas. Cuando pasa el revisor tienes que haber tenido picado el billete, si no te van a multar.
y no vale con soy extranjero, no me enteraba, pues te tenías que enterar. Así que yo lo digo que tenéis que tener cuidado de picar el billete antes de montaros. Las máquinas están al lado de los andenes en el empiece, o sea, que no tiene pérdida tampoco. Y si no, pues preguntáis. Pero lo tenéis que tener picado, porque si no, pues os metéis en un problema y os multan. Y no son multas de 20 euros, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que hacer. Igual que pasa en el metro, y bueno, en el metro sí que lo pasas, lo picas, pero no eso. Y ya nos montamos en el tren y entonces a las 4 y algo más o menos, ya estábamos en la zona del aeropuerto, pero nuestro vuelo salía a las 7 y 10, entonces hasta las 6 ponía que en las pantallas no te avisaban de dónde era tu sección de la puerta de embarque. Lo tenía puesto el billete en el Apple Wallet, la cartera esta de Wallet, en el que tienes las tarjetas, o incluso tienes tarjetas de embarque y cosas así. Y media hora antes, o sea, como a las 5:30 pasadas, me avisaron, tu puerta de embarque es la siguiente. Pero solo era porque lo tenía en el Apple Wallet, porque por correo no te avisaban nada. Luego ya tienes que esperarte a las pantallas. Y ya luego nos fuimos para allá, la vuelta era con Iberia. La ida fue con Ryanair, la vuelta con Iberia. En Iberia no son tan tiquismiquis con el tema del equipaje, ni el espacio, ni todas esas cosas. Entonces la verdad es que bien, pero tuvimos el problema de que se nos retrasó porque por no sé qué motivos de restricciones en el espacio aéreo de Francia, nos retrasaron la hora de salida. Estábamos dentro del avión pero sin poder salir, tenía que ser a las 7 y 10. De por sí iba a salir tarde porque la gente entró tarde, o sea, no sé por qué, no sé. El caso es que hubo gente que entró tarde. Y en lugar de salir a 10, yo hubiéramos salido a lo mejor a 4:20, pero encima nos dijo el piloto que, pues, por problemas de restricciones del espacio aéreo, en el tema de Francia, teníamos que retrasarnos. Y efectivamente hasta las 8 menos 20 no salimos. Pero luego le dio meter chicha, porque saliendo a las 7 y 10 teníamos que haber llegado a las 10 menos cuarto. Salimos a las 8 menos 20 y llegamos a las 10 menos 20. Así que le metió mucha chicha, o es que atajó mucho. Era bastante tarde y entre que íbamos a coger el metro y no, además Iberia solo vuela en la T4. Entonces, aunque a la ida fuimos con Ryanair en la T1, la vuelta fue en la T4 y la T4 está a tomar por el viento donde Cristo perdió las zapatillas. Entonces dijimos, mala hora, si tenemos que además que cenar y todo. Así que cogimos un taxi. Yo hubiera cogido un Uber, pero el problema también es que no se tenía muy claro dónde paraban los Uber, porque en la zona de los taxis no paran, obviamente. Así que al final cogimos un taxi que no sé desde cuándo, al menos tienen una tarifa cerrada. Dependiendo de la zona a la que vayas, la tarifa vale una cosa. Ya no es como antiguamente, que desde el aeropuerto te cascaba lo más grande. Entonces, bueno, di las gracias. ¿Hubiera sido más barato el Uber? Sí, pero había que buscar también a dónde paraba el Uber para cogerlo. Así que, bueno, sacrificamos un poco eso con tal de recién salir del aeropuerto coger el taxi. Y ya luego, pues eso, pudimos cenar temprano y demás. Así que este ha sido... y la verdad es que ha sido muy guay, ha estado precioso, a mí me ha encantado, o sea, lo he disfrutado muchísimo. Hemos andado muchísimo. Calor, lo que digo, los 2 primeros días y medio estuvieron bastante bien, como me habéis visto que he podido hacer cosas allí. El problema fue sobre todo los 2 últimos días, el viernes y el sábado. Ha sido horroroso, porque ya hacía mucho calor. Pero la verdad es que como me di bastante crema, no me he quemado. He venido una pizca, pero cuando digo pizca es micro pizca, que parece que he cogido algo de color. Pero nada, prácticamente y no se puede ni notar. Pero bueno, al final lo que importa es que lo hemos pasado bien, que hemos visto un montón de cosas. También hemos descansado porque llegaba un momento en el que acababas hasta el moño de caminar. Y sinceramente también estábamos de vacaciones, entonces tampoco era plan de acabar destrozados. Los gemelos me duelen, todavía, ojo. Así que nada, aquí finaliza el último vlog de este viaje a Roma, que ha sido súper bonito y súper especial y me ha encantado. Y un dato importante que se me olvidaba, en el metro, si vais a coger el metro, pero un par de billetes sueltos, o sea, de no ser que vayáis a moveros todo el santo día en metro, cosa que no os aconsejo porque os perdéis muchas cosas, ¿vale? O sea, Roma está pensado para que vayas caminando, te vas a pegar la panzada de tu vida a caminar, pero es que es cuando ves cosas. Porque si no, hay muchas que te las pierdes. Entonces, si por un casual, pues por temas, yo que sé, tenéis problemas a lo mejor físicos y camináis peor, o vais con muletas o silla de ruedas, o algo que os impida caminar de forma normal y que por tanto tengáis que tirar de transporte, si es así, os compensa coger seguramente el pase de 2 o 3 días de transporte, que eso, creo que el de un día eran 12 euros, el de 2 días eran 18 o 20 o algo así, y el de 3 días no sé si eran 28, me parece, no tengo muy claro. El de 12 sí, porque ese me lo dijo la chica, eran 12 euros en 24 horas.
De no ser que tengáis algún problema de esos, en los que sí o sí necesitéis tirar del transporte, porque lo dicho, para Roma es mucho mejor ir caminando, os conviene comprar billetes sueltos. Ojo, que no vayáis ni a la máquina, porque os va a sacar un billete físico y el trozo de papel os lo cobran. Entonces lo que tenéis que hacer es directamente en los picas, ¿vale? En las máquinas, para pasar es que no sé cómo decirlo. Para pasar sí, es que en Madrid lo llamamos picas, donde están los arquitos para pasar a la zona del metro, los picas que se llaman Madrid, que tú metes el billete, ¿no? Y te abre los cristales y pasas. Ahí tienen máquinas para pagar con tarjeta, con contactless, y directamente si acercas un contactless te pasa 1,50 € y pasas. Y ese es tu billete. En caso que venga el revisor le enseñas el cargo del banco y ya no te ponen multa ni nada, porque estás pagando el billete. Pero os compensa más eso porque con la máquina, aparte que esperéis colas en la máquina, es que os van a cobrar ese papel que vais a sacar y es el mismo billete que el sencillo ese. Uno de los billetes de verdad que picamos por alcahuetes y claro, nos cobraron encima más dinero. Aparte que el otro es mucho más rápido, porque es que tú vas a uno de los picas esos, pasas tu tarjeta y pasas directamente, no tienes que esperar la cola. Entonces os lo dejo como recomendación. Lo dicho, lo de coger tarjeta de transporte de varios días solo interesa si de verdad, o sea, tenéis una necesidad física de tener que usarlo. Si no, mi consejo es que vayáis andando, lo primero porque os ahorréis dinero y lo segundo porque veis muchas más cosas. Así que no quería irme de este blog porque me he dado cuenta que creo que en ninguno lo he dicho. Entonces, o al menos no tengo recuerdo de haberlo dicho. Creo que lo he pensado, pero no lo he dicho. Así que por lo menos así os dejo esa información que me parece bastante útil. Así que, pues nada, este ha sido el viaje. Yo, pues lo dicho, lo he disfrutado. Si vais a Roma lo vais a disfrutar mucho, pero si vais en verano tenéis que llevaros coger mucha agua y mucha protección solar. E inclusive si cogéis un sombrerito, pues a lo mejor también. Lo que pasa es que con temas de aeropuerto y demás es un rollo porque cuantas más trastos te lleves, peor, porque me has cargado más. Así que nada, espero que os sirva mi experiencia de, bueno, pues truquillos o cosillas así que yo he hecho, o a las horas que he ido yo a algunas cosas y demás. Y nada más, que espero que os haya gustado, que ya sabéis lo que dejo por aquí, como siempre, por la pantalla, a lo largo del vídeo, por aquí abajito, suscribiros, darle a la campanita y no os perdéis ninguno de los vídeos. Y nada más, un besito enorme para todos y todas y nos veremos en otro vídeo.